realizar las cavidades en su modelo de Borina, habíamos visto el tema de aislamiento del campo operatorio. Este es un tema bastante importante, les había dicho, que si bien no es propio de la materia, algunos materiales necesitamos verlos para complementar lo que va a ser nuestra práctica de materiales restaurativos directos, es decir, lo que son materiales de prevención, cementos y resinas compuestas, que son los últimos materiales o la última parte que vamos a ver en esta gestión. Referente al aislamiento e iluminación que habíamos visto, ¿no es cierto? Les dije que para recordarles, ¿no? Voy a poner esta placa. Para recordarles, les había dicho que dentro de lo que es el aislamiento del campo operatorio, nosotros tenemos 6 pasos. Lavado y desinfección, evaluación, anestesia, analgesia, aislamiento, iluminación, separación y protección, eso es de los dientes, ¿no? Y las matrices. Entonces, les había dicho de que de todos estos pasos, ¿no es cierto? Lo único que vamos a tocar es aislamiento, el material que necesitamos para hacer la separación y protección de los dientes y las matrices, que son importantes como parte de materiales dentales, ¿no? Entonces, en lo que es el aislamiento y iluminación, ya habíamos dicho que aislamiento es todo lo que nosotros hacemos para brindarnos unas mejores condiciones, ¿no es cierto?, en la que nosotros tengamos que proteger todos los tejidos blandos y trabajar en los tejidos duros, ¿no es cierto?, para su posterior restauración, pero sin malograr lo que tenemos alrededor, ¿no? Entonces, el objetivo obviamente es de que el campo operatorio esté seco. Ese es el objetivo final. Y para eso vamos a aislar los dientes, vamos a bloquear el surco gingival, porque en el surco gingival también hay secreción, ¿no es cierto? Hay saliva. Vamos a aislar las glándulas salivales, vamos a aislar a estos dientes del aire expirado, mejorar la visibilidad, vamos a aumentar la iluminación. Y de esta manera vamos a poder aplicar medicamentos, ¿no?, que en muchos casos son ácidos, pero sin dañar los tejidos adyacentes, ¿no? Obviamente el aislamiento busca de que la flora microbiana disminuya y trabajemos en un campo aséptico, ¿no? Entonces, viendo esto, nosotros habíamos visto que hay 2 tipos de aislamiento, el relativo y el absoluto. El relativo se realiza con rolitos de algodón y suctores, y el aislamiento absoluto con el dique de goma, las grapas y obviamente los suctores, ¿no? El aislamiento relativo, como les había dicho, es a través de los rollitos de algodón, rollitos, o sea, esos cilindros larguitos, ¿no es cierto?, pero hechos de algodón. Por supuesto, los hay fabricados manualmente y hay prefabricados que ustedes pueden comprar, ¿no? Estos rollitos generalmente se almacenan en dispensadores, en estas cajitas plásticas, ¿no es cierto? Y para colocar en el paciente, los puede usted colocar por presión muscular, identificando bien dónde está el fondo del vestíbulo. Puede colocar polvos adhesivos para que no se muevan, ¿no es cierto? Puede colocar grapas, cuñas largas, ¿no es cierto? O hay algunos sostenedores comerciales que los tenemos tanto de plástico como de metal. Obviamente los metálicos son mejores porque se pueden esterilizar, no solo desinfectar como los plásticos, ¿no? Y se complementa con los suctores. Entonces, es importante conocer que estos son los rollitos de algodón, ¿no? No son torunas, sino son rollitos de algodón. Los suctores los tenemos desechables, ¿no es cierto? Vienen en colores, eso ya a gusto de nuestro o del cliente. Los primeros sostenedores o grapas eran estos, ¿no?, en los que se apoyaba completamente en la mandíbula.
Sin embargo, actualmente estos sostenedores parecen solamente clips, ¿no es cierto? Son mucho mejores porque no provocan dolor en el paciente y son más fáciles y versátiles de cambiar, ¿no? Sin embargo, fíjese usted en las gráficas, los rollitos de algodón generalmente los ponemos por presión muscular, pero como les había dicho, tenemos que identificar bien el piso de la boca o el fondo del vestíbulo, porque si no lo hacemos, ¿no es cierto? Entonces el rollito se cae y bloquea nuestro campo operatorio, ¿cierto? Entonces es para tener un campo operatorio seco, mejorar la visibilidad. De hecho, el color blanco aumenta la iluminación, ¿no? Entonces estos rollitos, para evitarnos de que se caigan, se muevan con la musculatura del paciente, los podemos poner en estas grapas, ¿no? Como les dije, estas son plásticas y estas son metálicas. Entonces las metálicas son mucho más favorables para nosotros, ¿no? Podemos tener una gran colección, entonces vamos a ir cambiando uno a otro. Sin embargo, como les decía, antes teníamos estos sostenedores que, que solamente servían para el arco inferior, no para el superior. Actualmente estas parecen clip, ¿no es cierto? Entonces nos sirven tanto para el superior como para el inferior. En comparación con el aislamiento relativo, el absoluto es mucho mejor, ¿no es cierto? Es de mejor calidad y eficiencia y eficacia para nosotros. Lo malo en esto, o la parte negativa en esto, es de que se utiliza mucho instrumental que de seguro lo van a aprender en operatoria, ¿no? Entonces necesitamos las gomas dique. Vamos a ir marcando la goma dique, que es esta de acá. Los aspiradores o suctores de saliva que ya hemos visto, el sostenedor o arco de Young, que es este, las grapas, que son estas de acá, el perforador, ¿no es cierto?, que es este de acá, y finalmente el portaclamp, que es el que lleva estos clamps a la boca junto con la goma, ¿no? Aparte de esto, el kit completo trae una plantilla en la que usted puede poner la goma y sobre eso va a ir perforando las, los dientes que usted necesite, ¿no es cierto? Porque no se perfora toda la goma, excepto de que sea algo inusual, ¿no? O sui generis para el paciente. El dique de goma, o sea, la gomita misma, puede venir ya cortadito, como en este caso, ¿no? Están cortados, o pueden venir en rollos largos, usted corta de acuerdo al tamaño de la boca del paciente. Sin embargo, también los hay en grosores delgado, mediano y grueso, eso depende de lo que queremos. Generalmente cuando estamos haciendo una endodoncia solo utilizamos el delgado, el mediano y el grueso en operatoria dental, el mediano para adelante en los dientes anteriores y el posterior, en el posterior utilizamos el grueso. Los colores van a ir variando. Obviamente los colores claros, como hemos visto en los rollitos de algodón, nos aumentan la iluminación y visibilidad, en cambio los oscuros disminuyen. Sin embargo, el color azul oscuro o el negro nos ayuda a diferenciar los colores, ¿no es cierto?, los colores de los dientes. Entonces es muy importante cuando trabajamos en operatoria y estamos restaurando los dientes, ¿sí? Podemos elegir delgado y oscuro o grueso y claro, dependiendo de nuestras necesidades, ¿sí? ¿Cuál es la función del dique de goma? Bueno, es el principal actor en el aislamiento absoluto de los dientes, nos va a separar de los labios y carrillos, protege de la lengua y mucosas, evita la declusión de los instrumentos, ¿no es cierto? Y a veces de las obturaciones que de pronto saltan dentro de la boca. Reduce la contaminación ambiental, el peligro de infección al operador, ¿no es cierto? Y nos facilita nuestras maniobras porque estamos evitando de que algo se entre en el aparato respiratorio y o digestivo de nuestro paciente, ¿no? Entonces, me facilita absolutamente de que mi campo operatorio esté seco y trabajo con confianza porque no estoy separando los carrillos, ¿no es cierto?
está protegida toda la mucosa bucal y todo el tejido blanco, ¿sí? Y es ideal porque mi campo operatorio realmente es completamente seco, ¿sí? Para complementar el dique de goma necesitamos los sostenedores. Estos sostenedores pueden ir con bisagra como este o pueden ir rígidos como estos otros. Pueden ser de plástico como los de la izquierda o pueden ser metálicos como los de la derecha. Cualquiera de ellos generalmente tiene estas espículas que sirven para agarrar la goma dique. Las boquillas o suctores van a variar, ¿no es cierto? Puede haber vestibular lingual, puede haber solo vestibular, solo puede haber de saliva o puede haber también de saliva y sangre o solo de sangre. Entonces, estos hay una gran variedad que nos ayudan en nuestro procedimiento. Sin embargo, los más comunes son estos de acá, ¿no es cierto? Que nos sirven tanto para saliva y sangre, podemos adaptar, ¿no? Vienen en colores. El perforador, fíjense, parece de los marroquineros, ¿no es cierto? Sin embargo, su platina tiene diferentes tamaños de perforación, donde los más grandes son para molares, estos de acá, este es para incisivo, ¿no es cierto? Y tenemos para caninos tanto superior como inferior, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de esto, usamos la platina, colocamos la goma dique en la posición o en el lugar que queremos, perforamos, ¿no es cierto? Y llevamos a la boca. Para que esta goma dique se sujete en boca, necesitamos las grapas, estas son las grapas, ¿no? Entonces, las hay para incisivos, como también las hay para molares. A es incisivo, en este caso, este es incisivo, y este es para molar. ¿Cómo yo sé cuál es cuál? Fíjese, las puntas de la grapa aquí son pequeñas, en cambio aquí son amplias, entonces esto es para molar. Sin embargo, hay una especificación para cada uno de ellos, ¿no? Estas grapas, perdón, voy a retroceder, estas grapas, fíjense que tiene una abertura circular en cada una de ellas, ¿no es cierto? Y eso sirve, doctores, para que con el portaclamp que tiene unas pequeñas espículas o tetones, ¿no es cierto? Pueda yo llevar la grapa a su lugar, sea en el arco superior o en el arco inferior. Y eso nos da tres técnicas de colocación. Primero, en la que se coloca el clamp y luego la goma. La segunda es invertida. Y la tercera técnica, doctores, ¿no es cierto? Se coloca simultáneamente la grapa y la goma, ¿no? Entonces vamos a ir en un repaso para esto. Para colocar el dique de goma y la grapa, primero tenemos que hacer profilaxis. Profilaxis quiere decir limpiar, ¿no es cierto? Luego vamos a desinfectar. Puede ser clorexidina, puede ser alcohol, ¿no es cierto? Entonces, después de desinfectar, vamos a verificar los puntos de contacto, porque a veces las caries están en los puntos de contacto y nos rompe la goma dique, ¿no? Seguidamente seleccionamos el clamp, dependiendo de dónde vamos a utilizar, y con la ayuda del portaclamp, como ven aquí en la gráfica, ya está colocado en las aberturas circulares, ¿no es cierto? Vamos a llevar esta grapa a su lugar, es decir, al diente, que es la primera técnica, ¿no? Aquí hay que tener cuidado porque la grapa tiene que estar colocada perfectamente en el cuello, no en el ecuador ni debajo del ecuador del diente. Entonces se coloca en el cuello del diente, se la deja ahí y luego vamos en busca de la goma dique. Perforamos el lugar en el que nosotros necesitamos con ayuda de la grapa, ¿no es cierto? Eligiendo el cuadrante que sea adecuado para mi paciente, ¿no es cierto? Y luego vamos a llevar la goma, ¿no es cierto? La segunda técnica es invertida. Primero vamos a colocar la goma y luego vamos a colocar el clamp como están viendo en la diapositiva, ¿no? Entonces, una vez que coloco y aseguro, puedo colocar el resto de los dientes o del
arco en el que voy a trabajar. ¿Sí? Finalmente, para asegurar el extremo contrario a la grapa, puedo colocar un hilo dental o también una goma, ¿no es cierto? Ahí. Entonces el hilo dental hay que anudarlo con un nudo corredizo. En la técnica en la que primero colocamos el clamp, ¿no es cierto? Como les mencioné principalmente, colocamos la grapa y luego la goma, pero la goma hay que hacerla atravesar por las aletas de la grapa primero, con mucho cuidado, sin desgarrar, ¿no es cierto? Y a continuación recién el resto de la técnica, exactamente igual que la anterior. Cuando es el clamp y la goma en un solo tiempo, yo preparo la goma primero, ¿no es cierto? Se prepara primero la goma, se inserta fuera de la boca el clamp, de esta manera, y luego con el portaclamp vamos a depositar sobre el diente, los dos juntos. Y luego se procede igual, ¿no es cierto? Colocamos la goma al resto de los dientes y una vez que hemos logrado colocar al resto de los dientes, recién la goma la vamos a bajar fuera de las aletas del clamp para que ajuste en el cuello del diente y obtengamos un campo operatorio completamente seco. ¿Cuál es la mejor? La que usted decida, la que usted sea cómoda, solo con la recomendación, como les dije, de que la grapa tiene que estar siempre en el cuello del diente, no puede estar ni arriba ni abajo, porque esto nos produciría fractura. Al insertar la grapa en cualquiera de las técnicas siempre se produce dolor, ¿no es cierto? Porque le está ajustando el diente y molesta, ¿estamos? Entonces hay que tener siempre mucho contacto con los ojos del paciente y manejar con cuidado, no hay que soltar rápidamente para no producir una fractura, ¿no? Entonces el aislamiento absoluto es una maravilla porque lo podemos ver o utilizar en endodoncia, en operatoria, en el blanqueamiento dental, lo podemos utilizar con grapas o solamente en vez de grapas, si a usted no le gusta, puede utilizar hilo dental, ¿no es cierto? Pero es eficaz y eficiente en nuestros trabajos, particularmente en endodoncia y en operatoria. Entonces, fíjese aquí, utilizamos unas agujas muy finas que a veces se le introduce en el aparato respiratorio y o digestivo al paciente, ¿no? En el caso de operatoria también es fantástico porque nos ayuda. Si bien les he mostrado toda la técnica con la goma en tela como una servilleta, también hay en Ivoclar particularmente, ¿no es cierto? Y en insumos pueden encontrar este Optradam. El Optradam ya viene con el arco de Jung incorporado en diferentes tamaños, por eso les estoy mostrando en un tamaño regular y en un tamaño pequeño, ¿no es cierto? Entonces lo único que necesita ahí es la platina para perforar, porque inclusive en la goma ya viene qué lugar es para qué diente. Entonces nada más lo perfora, listo para usar y se va al paciente. Entonces lo único que hace es jalar este dispositivo del Optradam, que es parte de lo que sería el arco de Jung, lo introduce en la boca, ¿no es cierto? Suelta suavemente, coloca los dientes, o digo las perforaciones a los dientes, y tiene un aislamiento no solamente interno, sino también externo, y no obstruye la nariz, ¿no? Entonces mi paciente respira libremente y nos permite trabajar. El Optragate es solamente un dispositivo de aislamiento para niños, ¿no es cierto? Entonces, coloca y de la misma manera que el anterior, sin embargo, no colocamos en los dientes, ¿no? Ahí trabajamos con aislamiento relativo y este dispositivo tiene la ventaja de que al niño le hace abrir la boca, entonces nos ayuda para trabajar tanto. Podemos colocarlo también en adultos, ¿no es cierto? Y no solo en niños, ¿no?
pero a niños les resulta divertido y nos colaboran bastante, ¿no? Se utiliza mucho en ortodoncia porque así podemos perfectamente reposicionar los brackets, colocar los brackets, sin que tengamos el problema de que el ácido esté tocando al, al tejido blando, ¿no? El Optidam de la Kerr tiene una diferencia con el anterior del Optradam, que no necesita ya la platina de perforación. Fíjese que cada diente tiene una saliencia, por eso le llaman 3D. Entonces, con una tijera finita, lo único que hace es cortar esta saliencia y directamente lo puede instalar en el paciente, ¿no? Entonces, el tejido, perdón, el aislamiento absoluto prácticamente cumple con todos los requisitos de lo que sería un aislamiento en paciente, ¿no? Nos permite trabajar perfectamente. ¿Por qué utilizamos el aislamiento, no? Porque fíjese que cuando estamos haciendo endodoncia, a veces las agujas que les he mostrado, ¿no es cierto?, que son las limas, pueden ser aspirados por el paciente, ¿no? Inclusive se va hasta el intestino, puede ser en el aparato respiratorio o en el digestivo. Entonces, tenemos un problema ahí con el paciente. Sin embargo, durante la colocación del aislamiento absoluto hay que también tener cuidado con las grapas. Fíjese acá, ¿no es cierto? La grapa, si usted lo suelta muy rápido, es como un resorte y sale disparado a la boca del paciente y este puede tragarlo. Entonces ya tenemos otro problema ahí, ¿no es cierto? Entonces, eh, hay algunas desventajas en las que podemos ver que hay limitación de la respiración si utilizamos el método clásico, ¿no es cierto? Y esta limitación le provoca angustia a mi paciente o alergias. Peor en el caso de que si mi paciente tiene epilepsia, entonces estamos en, en problemas, ¿no? La aspiración y deglución de las grapas, por lo general es mejor colocar siempre primero la goma y luego la grapa, entonces la goma evita de que la grapa se dispare hacia el aparato respiratorio digestivo, ¿no? Eh, sí, como les vuelvo a repetir, las grapas, si usted las maneja mal, le pueden producir fracturas al paciente, ¿no? En algunos casos, la goma hace que transpire la piel del paciente, ¿no es cierto?, debajo de lo que está la goma y le pueda provocar alergias, ¿no? Entonces, fíjese cómo se instala la goma y para evitar eh, la el que no pueda respirar libremente mi paciente, entonces hay que bajar la goma y dejar las fosas nasales libres, ¿no? Entonces acá hay una gráfica en la que usted puede ver, por ejemplo, si usted coloca mal la grapa debajo del ecuador, lo va a romper el diente. Entonces tiene que colocar siempre en el cuello del diente, ¿no? Lo clásico de las fracturas es en dientes anteriores. Aquí está la fractura, ¿no? Si usted logra ver, es una fractura de un diente incisivo. Entonces, a veces es mejor poner con hilos, ¿no es cierto? O con esta gomita. Es un hilo de goma que usted puede jalarlo, coloca también en el cuello del diente y perfectamente la goma dique eh, es sostenida o retenida en la boca, ¿no? Evitándonos así que pueda las grapas entrar al aparato respiratorio y o digestivo, o por una mala colocación de la grapa también podemos cortar la encía, ¿no? Eso es terrible, ¿sí? ¿Cómo vamos a separar y proteger los dientes, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos trabajar en en un, en una caries proximal, debemos separar los dientes y a la vez proteger el otro diente sano, ¿no? Eso lo vamos a hacer de acuerdo a dos métodos, el método mediato y el inmediato. Mediato quiere decir a través de un corto tiempo, algunas horas o algunos días. Y el inmediato es ese rato, ¿cierto? Entonces forzamos al diente a desplazarse atrás, ¿sí?
El mediato generalmente las personas que han tenido ortodoncia lo han experimentado porque les ponen unas gomitas, ¿no es cierto?, para que se separen los dientes y luego colocan eh, las bandas de ortodoncia, ¿no? Entonces eso se hace a partir de estas gomitas que nosotros tenemos para molares y para premolares. Con la ayuda del portagrapas nosotros llevamos estas gomitas y los dejamos entre dientes alrededor del punto de contacto. Como las hemos abierto las gomas a través del tiempo, esta gomita se va encogiendo y al encogerse es lo que va separando el diente, ¿no? Otra forma es a través de los palitos de naranjo, que vienen en forma de cuñas, ¿no? Estas cuñas nosotros las tenemos, como les digo, en palito de naranjo o también las tenemos en plástico transparente y o de colores, ¿no? Cualquiera de ellos es bueno. Sin embargo, el palito de naranjo me sirve, como ve, es maderita, ¿no? Absorbe el agua, se hincha y me sirve para no solo retener algunas matrices, como está viendo en este caso, aquí hay una matriz metálica y hay una cuña de palito de, perdón, en este caso plástica, ¿no? La cuña hay que colocarla con el vértice hacia arriba, sin embargo hay que hacerlo con un poco de calma porque como usted ve a veces la papila la dañamos y empieza un sangrado, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerla con mucha calmita. Hay cuñas rectas, curvas, semicurvas, ¿no es cierto? Que nos van a ayudar a mantener la matriz en su lugar. Sin embargo, también hay estas gomitas en forma de 8 que sustituyen a las cuñas. Se coloca con el portaclam, ¿no es cierto? Fíjese, acá está la matriz y en vez de utilizar esa cuña, ¿no es cierto?, que parecía una púa, utilizamos esta gomita, que es mucho más práctica, menos dañina, y tenemos exactamente lo mismo. Podemos utilizar para una matriz o una matriz doble en caso de que estemos reparando eh, dos o más piezas, ¿no? ¿Qué son las matrices, no? Las matrices son dispositivos que nosotros utilizamos para reconstruir una pieza clase 2, ¿no es cierto? O que tenga una cavidad clase 2, que me sirva como el albañil hace, ¿no es cierto? Si va a construir un muro o un machón, ¿no es cierto? Le pone primero unas maderas y luego vacía y el cemento. Nosotros utilizamos exactamente lo mismo, pero en vez de maderas pues, utilizamos matrices. Y estas matrices, ¿no es cierto?, solamente se utilizan en cavidades 2 simple y o compuestas, no se utiliza en cavidad 1. Porque la cavidad 2, ¿no es cierto?, en la cavidad 2 va a permitir que nosotros podamos volverla una cavidad clase 1, reconstruyendo primero la parte faltante. Como les había dicho, estas matrices pueden ser de plástico o de metal y se usan para contornear o sostener, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus requisitos? Tienen que ser de fácil adaptación, de contorno adecuado, ser resistentes a la presión, fácil de colocar, ¿no es cierto? Tu objetivo es reposicionar o reponer la pared ausente de la cavidad clase 2, restablecer el punto de contacto, mantener el campo operatorio seco, ¿no es cierto? Impedir de que tengamos excesos en las cajas proximales, facilita que nuestro material de obturación lo podamos manejar rápidamente. Como les he dicho, nos ayuda a mantener el campo seco, ¿no? Las matrices se pueden clasificar según su tipo, comerciales o individuales, ¿no es cierto?, adaptadas solo para mi paciente. Pueden ser metálicas, como para la amalgama, o plásticas para la resina, ¿no es cierto? Las matrices, según la cavidad, hay de diferente calibre, grueso o alto, ¿no es cierto? Y también las hay para proximales. Entonces, las presento, ¿no es cierto? Por ejemplo, para las cavidades como amalgama u oro, las matrices vienen metálicas,
como en este caso, y se utiliza con un portamatriz, ¿no? También ya viene el portamatriz directo para ser usado, ¿no es cierto? Aquí solamente tiene que ajustar. Pueden ser individuales con diferentes formas, por ahí quiere para 2 cúspides, para una sola cúspide, sin cúspides, ya usted elige qué tipo de matriz, ¿no? O perfectamente las individuales que las vamos a usar con cuñas o a través de cuñas. Las de resina, doctores, ¿no es cierto?, son transparentes, son plásticas. Pueden venir universales así en cinta o pueden venir ya en coronas. Estas son coronas transparentes, ¿no? Entonces son matrices. Lo que hay que hacer es adaptar a la forma y al cuello del diente antes de utilizarlas. Las hay también así como argollitas que vienen con un sujetador de aluminio. Entonces usted coloca la matriz donde necesita y solamente aprieta ese arito metálico de aluminio. Por supuesto son desechables, ¿no? Entonces fíjese cómo están. Aquí ya está colocada en el diente el aro plástico, que es la matriz, y solamente esta argollita de aluminio la hemos ajustado a la necesidad y o conveniencia de nuestra cavidad, ¿no? Las matrices de resinas también las hay para clase 5, como en este caso hay un dispositivo o en este que son matrices intercambiables en un mango, ¿no? Entonces yo coloco la resina encima de la matriz, elimino los excedentes, coloco la luz y está lista mi cavidad, ¿no? ¿Para qué sirven las matrices? Para restaurar dientes, las partes faltantes de los dientes. En este caso, por ejemplo, ha habido una fractura de diente, menos mal la pulpa, como se ve acá, está sana, intacta, ¿no es cierto? Entonces hacemos una protección y empezamos a colocar la resina, ¿no? En este caso, en un microdent, por ejemplo, estamos utilizando una matriz prefabricada que se adapta a la forma y una vez que se ha colocado la resina, obtenemos esta imagen, ¿no? Entonces, la resina es, o digo, las matrices para nosotros son importantes, tanto para amalgama como para resina. Como ven, aquí estamos utilizando con cuñas transparentes en clase 5 para una cavidad cervical. Sin embargo, para terminar lo de matrices, Oye, ¿qué cosa estás haciendo vos vamos ahí? a ver un dispositivo que se llama el Viper. Ay, Este es alemán, ¿no es cierto? Es un manguito, un palito en el que, un palito plástico en el que vale. en un extremo trae una forma como si fuese un estetoscopio, ¿no es cierto? Pero es silicona, termoplástica transparente, ¿no? ¿Cómo se utiliza esto? Se calienta, al igual que la Godiva de alta fusión, ¿cierto? En un mechero y se coloca en el diente del paciente antes de realizar la restauración para que copie la forma. Y o, dependiendo si usted ha restaurado primero en cera, ¿no es cierto? Toma la impresión, es para tomar la impresión. Luego usted restaura y cuando ha colocado la resina, coloca esa impresión en la resina y polimeriza a través del dispositivo. Entonces, la restauración queda una belleza, ¿no? No necesita ningún retoque, absolutamente nada, porque ha reproducido con todos los puntos de contacto que tiene con el antagonista, ¿no? También hay matrices como estas, las Walser, ¿no es cierto?, que son elásticas a pesar de ser metálicas. Entonces las tiene para 2 dientes, para dientes posteriores y o para dientes anteriores, como ve en este caso. Son metálicas, pero dejan polimerizar con la luz, ¿no? Y lo interesante de esto es que son elásticas y usted las puede manejar directamente con el portaclamp. Entonces, a partir de ese aparato se han desarrollado estas matrices que las puede encontrar en el comercio. Para que usted pueda repasar este tema, puede ir al libro de
Atlas de Operatoria Dental, capítulo 9, campo operatorio, que es lo que vamos a utilizar como bibliografía. Sin embargo, también usted lo puede pedir en la fotocopiadora Dientes de Leche, este capítulo, y así ya tiene en su bibliografía, que es también parte de lo que va a entrar en el examen del tercer parcial. No sé si tienen alguna duda